¿Qué tal? Bienvenidos a Derecho a Disentir. Como saben, un espacio dedicado al diálogo universitario donde se abordarán diversos temas de interés social. El tema de hoy, ya uno de los últimos del año, obligaciones de los notarios para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Para comenzar a hablar de este tema nos acompañan Jacobo Solano, de Derecho de la UNAM, Aurora Tapia, de Derecho de la UAM, Carlos Arce, de Derecho del CIDE y Melissa Herrera, de Trabajo Social de la UNAM. Yo soy Amadeo Díaz Moguel, este es su programa Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Derecho a Disentir. El día de hoy platicaremos sobre la obligación que tienen los notarios para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Es una resolución de la Corte que realmente cambia un paradigma en el entendimiento de las personas con alguna discapacidad. Es decir, no verlas como un objeto para proteger, para cuidar, sino más bien como personas con derechos que debe todo el sistema, todas las instituciones, adaptarse para permitir ese libre ejercicio de sus derechos, ese libre ejercicio de su voluntad. Carlos, ¿por qué no empezamos contigo? Platícanos un poquito, digamos, los detalles, los bullets más importantes de la sentencia de la Suprema Corte en este caso. Sí, de acuerdo. Bueno, el contexto es el siguiente. Una serie de personas con discapacidad acuden ante un notario para constituir una asociación civil. Entre las manifestaciones que pedían las personas que iban eventualmente a ser asociadas de la asociación, valga la redundancia, pedían que se hicieran las manifestaciones y que se hiciera constar que estaban siendo asistidos por personas en virtud del artículo 12 de la Convención para las Personas con Discapacidad. Querían que se emitiera el instrumento público en una lectura fácil y también estaban reconociendo que si bien tenían una discapacidad motriz y cognitiva, no eran incapaces jurídicamente, es decir, tenían capacidad jurídica plena, y el notario otorgó la escritura constitutiva, es decir, sí pudieron organizarse en asociación, pero no omitió poner estas declaraciones que pedían las personas. Es entonces que después se va a un litigio que pasa por un juzgado de distrito, después llega hasta la Corte para hacer la revisión del amparo. Y pues bueno, a manera de poder resumir esta pequeña parte, se establece, como bien decías, un nuevo modelo. Antes se partía de un modelo de se me fue la palabra, de asistencia, y ahora un modelo social de derechos humanos. Exactamente. Entonces, es más o menos, yo creo, de manera general. Melissa, ¿qué es lo que más te llamó la atención de la sentencia? Bueno, para empezar, a mí me gustaría como hacer un énfasis en que el mero hecho de que se siga viendo desde el modo capacitista a las personas ya es un punto a considerar, porque creo que va más allá de las capacidades, más bien debería hablarse como de diversidad funcional, porque es eso, funcionan diferente, pero las capacidades existen. Creo que me llamó mucho la atención que sí se cayó de parte del notario en cierta discriminación. La ley contra la discriminación, que previene y elimina la discriminación en la Ciudad de México, dice que no se puede discriminar ni por cuestiones de sexo, origen, identidad y otras categorías. Aquí entran este tipo de situaciones. Creo que también es un caso muy interesante de analizar porque nadie habla de esta población, ¿no? Creo que también es importante que se deje de infantilizar a las personas con discapacidad o con diversidades funcionales, porque eso mismo los limita. Cuando son personas con todo el derecho de acceder a estos derechos humanos, de oportunidades y de autogestionarse, ¿no? Y de proponer alternativas tan importantes como estas sociedades. Si bien el gobierno hace una parte importantísima en cuanto a atender los problemas sociales, la mayoría la hace la sociedad civil. Entonces, de pronto que existan este tipo de situaciones, incluso merma los derechos a la asociación, ¿no? Por supuesto. La verdad es que me parece que tocas un punto muy interesante en el que me gustaría, digamos, más adelante poner
pues hay un pin, digamos, para discutir al respecto, que es la reconceptualización efectivamente de algunos términos que se utilizan. Digo, dentro de la jerga jurídica, el tema de capacidad, de goce, de ejercicio, pues está ahí presente dentro de la doctrina y demás, pero efectivamente quizás generen algunos esquemas, digamos, como un lenguaje que de entrada pues genera alguna descalificación o algo. Más adelante me gustaría volver a eso porque creo que también es importante en el sentido de lo que importa el lenguaje dentro de la construcción de realidades. Aurora, ¿cuáles son los puntos a destacar desde tu punto de vista de la sentencia? Creo que es un precedente muy importante porque no estamos como delimitando los derechos, ¿no? De decir, se le van a otorgar, no, ellos están ejerciendo la capacidad de poderse reunir en una sociedad como tal, ¿no? Claro. Entonces, es algo y un precedente muy importante. ¿Por qué? Porque para futuras ocasiones, para futuras generaciones, es decir, ¿sabes qué? Si gozas de derechos, pero también de obligaciones. Creo que eso es lo más importante de esta sentencia, cómo ellos pueden ejercer sus derechos y sus obligaciones en cuestiones de que son funcionales, ¿no? Para la sociedad. Por supuesto, y un poco complementando con las dos intervenciones anteriores, efectivamente migrar de una política asistencialista a una de reconocimiento de derechos. Al final, una de las reconceptualizaciones, digamos, que los derechos no se otorgan, sino se reconocen, existen, están ahí, y las personas con alguna discapacidad pues no están exentas, digamos, de estos derechos, y es precisamente que todo el armado institucional, normativo, etcétera, lo que debe hacer es facilitar el ejercicio de voluntad, el ejercicio de sus derechos. Jacobo. Yo considero que como punto de partida debemos de tener en cuenta las distinciones y las precisiones que se hacen en la resolución. También la capacidad que tuvieron estas personas para poder poner en jaque a la facultad, que en este caso ya hablaremos en adelante, que el notario tuvo a la vista a las personas, y por tenerlas a la vista y ver en base al artículo 105 de la ley del notariado, que sufrían una incapacidad, ¿no? Que sufrían una condición física diferente a la normal, ¿no? Entonces yo creo que son las precisiones que tiene la resolución, las cuales hacen que su contenido sea sumamente interesante. Carlos, te veo con ganas de participar. Sí, o sea, quisiera hacer un poco mención de como el anclaje normativo de esta sentencia. O sea, en primer lugar, lo que se discute es la aplicación, bueno, de que el notario no hizo lo que los solicitantes requerían del todo, pero para ello estaban como fundamentos el artículo 23 del Código Civil, el 450 del Código Civil, el 105 de la Ley del Notariado y el 102 también, fracción 20, me parece. Pero lo importante aquí es que el artículo 23 establece que, bueno, da pie a que las personas que no puedan manifestar su voluntad por cuenta propia tengan un representante. Esto con la visión que estaba antes de asistencia. Civilista, claro. Civilista, tal cual. Y después, en el 450, en la fracción segunda, se habla de la incapacidad natural. Ahí menciona el referido artículo de personas que no pueden gobernarse por sí mismas, etcétera, etcétera. Y a estas personas eventualmente se les puede declarar en estado de interdicción. Entonces, uno de los puntos torales de esta sentencia es que se reconoce la inconstitucionalidad de estas dos disposiciones del Código Civil, que si bien, como bien mencionabas, vienen de una posición civilista, actualmente son derechos humanos, se reconocen como derechos humanos la capacidad jurídica, que pues, todo el mundo en obligaciones vimos capacidad jurídica dividida en capacidad de goce y de ejercicio como una postura 100% civil, pero en la actualidad es un derecho humano la capacidad jurídica. Y entonces el fondo ahí es que al momento de que el notario no quiere reconocer que estas son personas con discapacidad, pero que no obstante eso tienen capacidad jurídica, se está partiendo de una premisa falsa de que necesitan asistencia. Es porque en la sentencia menciona la primera sala que el estado de interdicción tiene como finalidad proteger a las personas con discapacidad para que puedan manifestar su voluntad a través de un representante, etcétera, etcétera. Pero la medida que se está tomando no es proporcional, porque se le está negando la capacidad jurídica. Y es entonces donde entra la discusión y el análisis de que no es lo mismo discapacidad o capacidad mental con capacidad jurídica. Claro. La capacidad jurídica, como ahorita mencionaba, pues se divide en capacidad de goce, que tú eres titular de derechos y obligaciones. Capacidad de ejercicio, que tú puedes ejercer tales derechos y obligaciones. Mientras que la capacidad mental es la facultad para tomar decisiones. Y bien, en la sentencia señalan que
esta capacidad de tomar decisiones dependerá de las personas, como pues, hay distinciones entre personas, también hay cierto tipo de discapacidades que te llevan a tener una mayor, problemática para poder tú ejercer tu voluntad. Y es así que cuando llegan los solicitantes con el notario, les dicen, oye, nosotros reconocemos que tenemos una discapacidad, una discapacidad cognitiva, venimos asistidos por unas personas, porque esto es otra de las grandes implicaciones de esta sentencia, que a la Convención de Derechos, a la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, establece una serie de medidas de apoyo y de salvaguardias. Esto quiere decir que, y lo resuelven en la sentencia al final, que el notario, si bien no está obligado por la ley del notariado, que en el caso del amparo ya está abrogada la actual, hoy es la nueva ley del notariado de la Ciudad de México. Pero aún así, ni la anterior, que era la materia del amparo, ni la actual disponen, no hay normas que dispongan que el notario debe de tener los medios necesarios para que las personas con discapacidad puedan manifestar su voluntad. Pero con esta convención está obligado como autoridad, aunque después también hay una discusión si es autoridad o no, pero como ejerce una función pública de dar fe, que es una concesión que le da el Estado a esta persona, está obligado, en términos del artículo 12 y otras disposiciones de esta convención, a facilitar y a tener los medios para que las personas con discapacidad manifiesten su voluntad. Y ya para concluir un poquito más rápido, esta manera la pueden hacer, los solicitantes pueden ir asistidos de personas, o si no, un juez debe de darle las herramientas y salvaguardias. Si el notario ve que no es suficiente con los medios que llevan los solicitantes, entonces deberá pedirle a un juez que le otorgue las medidas de apoyo y salvaguardias necesarias a los solicitantes. Y por lo mismo, o sea, en un inicio justamente comencé diciendo que es un cambio de paradigma, pues al final del día, porque es precisamente eso, de partir anteriormente del hecho de que, como bien decía Melissa, alguna diversidad funcional implicaba una incapacidad y por eso suplantar la voluntad de alguien. En este caso lo que dice la Corte es, dejemos de asumir que la gente no puede tomar decisiones por alguna cuestión, digamos, dentro de una discapacidad. Efectivamente, el hecho de que estén en una diversidad funcional, tal cual, retomando lo que decía Melissa, pues no implica que no puedan ser asistidos efectivamente para algo que facilite, digamos, demostrar esta voluntad. Un poco lo mismo se ha aplicado también en el caso de menores de edad, de niños, etcétera, porque al final del día las personas, insisto, tienen preferencias, tienen voluntad y pueden efectivamente, dentro de su capacidad jurídica, no solo gozar de esos derechos, sino también ejercerlos si el Estado, y esa es la parte importante, me parece, de la sentencia, que obliga efectivamente en una labor pública, pues a poner estas facilidades para que la gente pueda tomar sus propias decisiones, pueda ejercer realmente esos derechos. Melissa. Claro, pues yo creo que aquí lo que hay que criticar es un poco como, pues las cuestiones que permitieron que se llegara a ese tipo de decisiones, que es que no hay personal capacitado para atender a este tipo de poblaciones. Creo que está habiendo un sesgo importante en cuanto, sí, a la capacitación de nuestros funcionarios y a la sensibilización. Lamentablemente, actualmente, algunos temas de ejercicio de derechos están siendo más bien cuestiones de voluntad política. Entonces, pues, creo que debe crearse una política justo de inclusión y de entender que todas las personas tenemos no solo derechos, sino debemos ejercer estos derechos, ¿no? Respecto a las poblaciones que tienen diversidades funcionales, creo que es importante colocar el tema en la agenda pública también, porque ahorita se habla de esto, de la capacidad de asociación, pero se le están negando muchos derechos más, ¿no? Hablar de la sexualidad, por ejemplo, de estas personas, nadie lo retoma. Y creo que parte justo de esta infantilización de las personas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las infancias trans. Se disculpa con hablar de que son menores de edad el que alguien más tome decisiones por ellos. Basta de pensar así.
Ya hubo un estado de bienestar fallido, ya no se puede seguir en esta visión asistencialista. Debe de pensarse en justo el desarrollo de las personas a partir de dotarles de herramientas, no de concederles derechos o de cuidarlos o atenderlos o que haya una figura de, pues sí, de toma de decisiones por ellos, sino de dotarles de herramientas para que se desarrollen plenamente. Completamente de acuerdo. Ahora, creo que le das también justo el clavo en uno de los puntos del comentario que nos exponías, que es precisamente, pues tenemos una resolución de la Corte en donde hace una aseveración, en donde genera un precedente y en donde obliga, digamos, que las autoridades pues tienen que facilitar precisamente el ejercicio de la voluntad de las personas, independientemente de la condición en la que se encuentren. Ahora, el otro punto muy importante es si existen realmente los recursos, la capacitación, justamente pues para materializar ese precedente que la Corte tiene hoy en día. Porque al final del día, ahí es donde hay una realidad. Puede haber un precedente, puede haber una decisión de la Suprema Corte, pero en tanto no se hagan las modificaciones también, justamente para capacitar a personal, para tener perfectamente acomodado toda esta red, digamos, que sea, o que sea, pues sí, un catalizador de la voluntad de las personas, pues también está un poco complicado. Jacobo, ¿tú qué opinas? También hay que hacer una diferenciación en cuanto a qué es la distinción y qué es la discriminación. La distinción es totalmente objetiva en cuanto a los derechos que se pueden atribuir a una persona. La discriminación va directamente a los derechos humanos. Es una transgresión a ellos y se les coartan o se les privan totalmente. Yo creo que esa también es una distinción que la resolución nos brinda para poder tener la capacidad nosotros, porque estas personas pues sí tienen una diferencia motora, mental, pero también creo que nosotros, muchas personas en este momento, tenemos que tener como que ese nuevo chip de lo que decían anteriormente, de cambiar la perspectiva de estas personas, ¿no? Y si bien como siendo una persona con todas las capacidades, con las capacidades motrices mentales, vas a un notario, te atiende o un licenciado o el notario, yendo estrictamente al campo de ya en lo material de la notaría. Te explican la operación, tienen la obligación de explicarte, tienen la obligación de hacerte una lectura del instrumento que vas a firmar. Entonces, si vas asistido, normalmente mucha gente va asistida a una notaría porque no saben, y lamentablemente por la cultura jurídica que hay en México, que se están implementando muchos medios para que pueda incrementarse el nivel de conocimiento en todo lo jurídico, aún explicándoles, la gente no entiende. Y si te vas a alguien que no tiene sus capacidades mentales plenas, menos. Entonces, ahora, ahí sí no sé si estoy tan de acuerdo. No creo que la gente no entienda, porque en gran medida, desde mi punto de vista, la responsabilidad recae en quien explica. Claro. Efectivamente, pues desde mi punto de vista, insisto, y acá pues sí me voy a meter un poquito a la discusión, pero pues dentro del argot jurídico siempre tiende a ser como muy denso, muy pesado, toda esta conceptualización de términos que les encantan a los abogados, cuando realmente al final del día las normas, los casos, etcétera, no dejan de ser historias, no dejan de ser derechos. E insisto, ahí hay una responsabilidad enorme de quien explica, más allá de asumir si alguien entiende o no entiende, porque pues es precisamente eso. Tener a gente capacitada que pueda traducir a un lenguaje ciudadano, vaya, y por eso también las sentencias de fácil lectura, etcétera, etcétera, a un lenguaje ciudadano, conceptos técnicos y demás, porque efectivamente alguna persona que no sea abogada o incluso abogados, pues habrán términos que no entienda y eso es perfectamente normal y eso no raya, digamos, en alguna capacidad o en alguna persona con discapacidad, es simplemente el hecho de que los abogados son incapaces muchas veces para explicarse. Aurora. Yo creo que la decisión tal cual del notario, yo creo que sí raya un poco en la discriminación, desde mi punto de vista, porque sí los deja asociar, aunado a que cumplen con todos los requisitos, están cumpliendo con todo lo que está estableciendo la ley, los deja asociar, pero no los deja decidir cuáles son las cláusulas o el clausulado que debe de llevar, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto sí está rayando un poco en la discriminación. ¿Desde qué punto o hasta qué punto tú puedes decidir sobre las otras personas en una libre asociación? O sea, es algo absurdo, ¿no? Creo que eso es lo que sí se debería de tomar.
de decir, sí te dejo asociar, pero te doy un derecho, pero un poquito... cachitos. Ajá. Sí, al final del día, o sea, si ese ejercicio o ese reconocimiento de derechos, pues realmente no es en partes, pues tiene que ser un reconocimiento pleno del derecho, pues, o sea, al final del día no es, bueno, pues sí te dejo, pero efectivamente el clausulado, pues no lo pongo. Regresamos en breve, vamos rápido a un corte. Estamos hablando sobre las personas con discapacidad, el ejercicio de su voluntad, migrar de una posición asistencialista a una posición de reconocimiento de derechos. No le cambian estos derechos a disentir. Estamos de vuelta del corte, estamos hablando sobre la obligación de los notarios para garantizar el ejercicio de las personas con discapacidad. Hablamos precisamente del cambio de paradigma que implica esta sentencia, el cambio de paradigma en el sentido de que todas las personas, independientemente de la diversidad funcional con que operen pues, al final del día o se desenvuelvan, todos somos y tenemos una capacidad jurídica que implica precisamente la capacidad de goce y de ejercicio. Ese reconocimiento de derechos que no pasa por un hecho de una diversidad funcional y que realmente tiene que ser reconocido por el Estado, y no solo reconocido, y esta es la parte, me parece, extraordinaria de la sentencia, sino también garantizado por el Estado. Justamente garantizar que las personas puedan ejercer su voluntad en función de cuál sea su circunstancia. Porque al final del día tienen una voluntad, tienen un derecho y tienen el derecho al final del día de ejercerlo. Claro. Jacobo, perdón, Melissa, vas. Adelante. Bueno, retomando un poquito la participación del compañero, creo que pensar un poco desde no van a entender la situación o demás, es justo retomar este estigma creado en torno a las personas con diversidad funcional. Recordemos que las leyes obedecen a la población, no al revés. Y estas son las que deben adaptarse para beneficiar a todas las personas, ¿no? Creo que lo que está pasando aquí es un poco que estamos en una época coyuntural en la que la realidad de las personas está sobrepasando la política y las leyes. Y de pronto nos encontramos con instrumentos jurídicos un tanto obsoletos para responder a estas realidades. Entonces creo que habría, para empezar, que pensar en un cambio sistemático y en crear instrumentos jurídicos que de verdad propicien la integración de todas y todos, ¿no? Creo que, bueno, en la Constitución se habla de que todos somos iguales jurídicamente, pero debemos de partir del contexto. No somos iguales en el acto. Entonces, el Estado debe proveer de las condiciones óptimas para que de verdad todos podamos llegar a esta igualdad jurídica sin importar las condiciones externas, ¿no? Creo que más que hablar de igualdad se debe hablar de equidad y de proporcionar como justo las herramientas a toda la población. Ahora, hay un elemento importante ahí. Ese es uno de los grandes retos precisamente de la legislación. La realidad siempre va adelante de la legislación. Y justamente es un proceso, básicamente, que va a través de demandas, mete esta maquinaria institucional y arroja un resultado. Pero por definición, siempre la realidad tiende a ir un poco adelante. Justamente organismos como la Suprema Corte de Justicia, tribunales constitucionales y este tipo de poderes equilibradores, pues sirven para eso, para acelerar un cambio que no tenga que pasar, digamos, por la gorda burocracia, digamos, legislativa, generación de consensos, etcétera, etcétera. Ahora, creo que hay un punto muy importante, en este caso particular, de hablar, sí me gustaría como tratar un poco el tema de la obligación, que el derecho y las autoridades que hacen de la vida del derecho, digamos, una realidad, tienden de simplificar el lenguaje. Insisto, no únicamente para las personas, en este caso, como estamos viendo, con alguna discapacidad, sino las personas en general, porque todos tenemos derecho a acceder a ese ámbito público, pues, que es el aspecto normativo y sobre todo la generación de precedentes a través de resoluciones de tribunales, de juzgados, etcétera. Porque al final, insisto, esas normas son precisamente para la sana convivencia de la sociedad y deben ser comprensibles para todos. Yo creo que ahí hay una obligación importante. Desde, digamos, desde la educación como abogados, ¿qué elementos ves ahí, digamos, que han contribuido o que estén contribuyendo actualmente, digamos, para hacer esto mucho más digerible en términos de la expresión jurídica? Sí. Bueno, siento que ahí hay una gran área de oportunidad porque veo que luego a la gente que está en el medio de la abogacía o del derecho les gusta, entre más oscuros hablen, sienten que son más cultos o saben más. Y al final de cuentas también la forma de hacer leyes pues parte de una tradición. Por ejemplo, en el Código Civil, pues una tradición romana, francesa, etcétera. Pero sí siento que se debería de
Es que también siento que ese es un conflicto, porque también sería difícil transmitir, o por ejemplo, disposiciones civiles que tienen un anclaje doctrinal muy antiguo a adaptarlo, pero bueno, se puede hacer. Pero también siento que hay espacios, como en este caso aquí derecho a disentir, donde puedes dialogar y puedes expresar de una manera más amigable los términos y jurídicos y analizar sentencias desde otra perspectiva, no solamente del derecho, trabajo social, psicología, medicina. Aquí habría sido bueno que estuviera un médico para hablar también de la declaración de estado de interdicción, etcétera. Pero siento que sí hay un gran reto, sobre todo pues, en las instituciones, en las universidades, que es donde se enseña el derecho. Después ya en la práctica, por ejemplo, también los notarios son, pues, o sea, en la actualidad, bueno, siempre han sido como figuras muy reconocidas y muy admirables, y también tienen una tradición, muchos de ellos, de abogados de familias, entonces siento que se van como replicando los conceptos, los modos de ejercer la práctica, etc. Pero aquí, justo ahorita hablando del notario y lo que mencionaba hace ratito mi compañera, yo siento que el notario no hizo mal del todo. Explico. Él aplicó la ley la ley vigente en ese entonces, el 102 y 105, para que le da la facultad de que por juicio propio determine si una persona no es incapaz. No se mete en esta interacción porque eso ya debe de llevar una declaración primero al final de un juez, pero primero médica. Con base en el estudio médico ya el juez declara. Acá nada más es de simple percepción de vista, el notario advierte que sí tiene la capacidad de manifestar su voluntad. Lo que sí hizo mal es no otorgarle a los solicitantes las cláusulas que ellos pedían. Pero yo siento que aquí el notario lo que quiso hacer es, para poder constituir la sociedad, dijo, ok, sí lo vamos a constituir, ya emitió la escritura pública constitutiva, pero omitió hacer esto para que no, o sea, porque del otro modo, si él reconocía o advertía por vista que eso está mal también, que te den al notario le den esa facultad de por simple vista determinar si una persona es capaz o no, si advertía que eran incapaces no iban a poder constituir la sociedad. Entonces yo siento que el notario se puso como en un punto medio. No te voy a negar la constitución de tu sociedad, pero tampoco voy a meter en mi instrumento la declaración de que estuviste asistido y de que tienes discapacidad. Pero todo eso parte, volvemos un poquito hacia atrás, primero del artículo 23 del 450 del Código Civil, que son normas que transmiten al final de cuentas mensajes. Y estos mensajes estaban reforzando estereotipos. El estereotipo que muchas veces se tiene de que las personas con una discapacidad no pueden tomar decisiones por sí mismos. Eso está mal. Entonces, por eso celebro que aquí se reconozca la declaración de inconstitucionalidad de estas normas. Porque o sea, es algo súper grave, porque estos artículos lo que estaban haciendo es que una persona que tuviera discapacidad se le quita su capacidad jurídica, y esto implica que como no tienes capacidad jurídica, no tienes derecho al acceso a la justicia, al debido proceso, al trabajo, o sea, a ningún derecho. Tienes para poder ser parte de la vida jurídica o de la sociedad, estar representado por alguien. Entonces realmente dejas en una desprotección total a las personas con discapacidad con este tipo de disposiciones normativas. Ahora me gustaría escuchar la opinión de Aurora, porque en un inicio te vio con cara de que eres un legalista. Entonces, pues, veamos cuál es. Yo creo que al final del día los que estudiamos Derecho tenemos la obligación de empaparnos de las nuevas cosas, de las cosas que están surgiendo. Y creo que el notario sí discriminó a las personas, porque también pudo haber jugado un poco con el lenguaje, ¿no? A lo mejor no decir son incapaces, pero sí decir tienen capacidades funcionales, ¿no? O sea, son funcionales al final del día. Tal vez si hablas con la persona, si interactuamos con las personas, ellos puedan entender lo que nosotros estábamos diciendo. Tal vez en algunas otras palabras, jugando con otras palabras y decir, vamos a poner esto. ¿Por qué? Porque podemos jugar con las lagunas legales que hay en todas las leyes. Creo que en para cuestión del clausulado y para cuestión de decir, te voy a garantizar tu derecho entero, igual podemos jugar en esa cuestión del metalenguaje, ¿no? Jacobo. No sé, no. Bueno, yo considero que en cuanto a lo que se mencionaba de las instituciones, yo creo que actualmente sufrimos de
muy poca empatía con la parte que viene a consultarte como abogado, como representante que puede ser. Y yo yo no creo que haya sido discriminatorio el notario porque él usó lo que tenía a su disposición en cuanto a las leyes. Él no, si bien la laguna legal en el artículo 105 de la ley del notariado es inmensa porque le da prácticamente una facultad discrecional al notario para poder determinar él si es capaz de... A ojo buen cubero, además. Sí, o sea, ni siquiera interactuando, o sea, a la vista, y es textual, a la vista dice si es capaz o tiene alguna discapacidad, ¿no? Yo considero y celebro que sea inconstitucional, sea declarado inconstitucional esta parte, porque ya no va a existir esta parte, ya no va a existir la laguna legal de como el notario lo determine a su criterio, a su buen o mal criterio, porque considero que a veces los notarios pecan de esto que te digo, de poca empatía, ¿no? De, ay, pues vienes a realizar una operación, es tanto, tal, haces la operación, firmas tu folio notarial y se termina, ¿no? Entonces, considero que más allá de la capacidad que tenía, perdón, la capacidad que tenía el notario para poder determinar si tenía o no discapacidad, si era capaz, incapaz, debemos todos como los estudiantes de Derecho y los que ya ejercemos el derecho, considerar eso, o sea, hacer valer a la persona por ser persona, no por la simple función que nosotros desempeñemos. ¿Estás de acuerdo, Melissa? Yo no estoy de acuerdo en cuanto a que no se ejerció discriminación. Yo creo que sí. Creo que quizá puede hasta caerse en la negligencia. Creo que, o sea, el notario sí usó lo que tenía a su alcance en este momento, pero recordemos que México está adscrito a tratados internacionales que justo hacen mucho hincapié en la no discriminación por ninguna razón. Siempre se debe apostar al principio pro persona para asegurarnos de no caer en estas discriminaciones precisamente. No lo sé, creo que yo haría como una crítica también al gremio, no solo de derecho, sino de todos los demás profesionales que estamos en contacto directo con las personas, que se nos olvida que al final, si somos profesionales, si somos licenciados, maestros, doctores en algo, es para estar al servicio del pueblo. Y eso es algo que se nos olvida totalmente, ¿no? De pronto la licenciatitis hace que justo existe esta barrera y no es posible, ¿no? No es posible, sobre todo como servidores públicos. Nosotros estamos ahí para atender las necesidades de las personas, justo para hacer que el acceso a sus derechos se vea facilitado, y es nuestra obligación no solo adecuar el lenguaje, sino buscar todos los principios, las herramientas, las leyes que sean necesarias para asegurarnos de que sea la persona la que sea beneficiada, no los intereses del profesional, ¿no? ¿Qué opinas, Carlos? ¿En dónde queda el derecho convencional en este caso? ¿Pudo haber sido, digamos, tomado en consideración para generar un resultado distinto? Sí, porque aquí lo que en todo caso el notario hizo mal fue pero no sé si bueno, primer punto, es muy difícil que en todo caso que los haya atendido el notario. Seguramente fue un abogado de la notaria, un notario pues, realmente nada más va a firmar muchas veces. Jugando golf. Pues, o jugando golf, puede ser. Pero está luego en cuestiones un poco más complejas, ¿no? En la constitución de una asociación. Aquí seguramente pues el abogado que hizo mal más bien, el que hizo mal por ahí fue el abogado de... Y hubo comunicación entre la parte que iba a constituir la asociación y el notario, ¿no? Que supongamos que es el notario. Hubo comunicación de sí, o sea, la mayoría de los estatutos se aprobó para que estuviera en la constitutiva. Y ahí sí jugó, yo creo que ahí sí hubo negligencia, no en tanto en la aplicación de las leyes, pero sí en el lenguaje que ocupó con los clientes, de yo voy a ver y voy a tener a la vista y en eso determino. No recuerdo exactamente el textual, pero yo creo que ahí sí fue ambiguo. Yo creo que ahí sí hubo negligencia de quien hizo esa comunicación con el cliente y no de las leyes que se aplicaron, porque la convención respalda esto y es lo que les dio respaldo a las personas que iban a constituir
para poder ir y citar al artículo de inconstitucionalidad. Y es que, ay, perdón. Adelante. Pero es que es brutal que se siga dejando al libre albedrío de los notarios estas decisiones. O sea, creo que es un área de oportunidad enorme para el derecho mexicano, porque no es posible que los criterios propios y que van cargados, por supuesto, de dogmas, de pensamientos propios, de ideas, sigan siendo quienes decidan si ciertos grupos o personas tienen derecho o no a los accesos. Creo que es impermitible esto. Ahora, también es imposible escapar, digamos, a la discusión que efectivamente, como se comentaba en un inicio, todas estas disposiciones vienen efectivamente de una tradición civilista muy antigua, que realmente utiliza incluso conceptos que hoy en día podrían ser vistos como discriminatorios o pues hasta cierto punto medio peyorativos y demás. Entonces, pues sí, efectivamente, todo el tema de la representación, el tema del ejercicio de la capacidad, etcétera, etcétera, realmente tiene una tradición muy antigua y la verdad, pues una tradición pues, muy retrasada, me parece, en muchos sentidos, de derechos fundamentales, reconocimiento de derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, y retomando la pregunta de si se pudo haber aplicado el derecho convencional, la respuesta es sí. Si lo hubiera aplicado no habría llegado a este amparo porque habría estado obligado a permitir que estuvieran asistidos, a, en todo caso, emitir en una lectura fácil el instrumento público y a poner las declaraciones que ellos pedían. Todo esto como base normativa la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Claro. Y en virtud, es que, o sea, el problema, yo insisto, eran estos artículos, o son todavía están en el Código Civil, que como bien dices, el Código Civil y nuestra postura tradicional civilista, pues sí, en la actualidad queda como muy arcaica. Y pues, en materia de familia se ha derogado y se han reformado diversas disposiciones que pues, sí, en la actualidad no tienen Parece cabida. muy disociado de la actualidad realmente de derechos. Y es ahí donde vemos, y como mencioné hace poco, que pues el derecho va un poco atrasado, o las leyes, o el legislativo va un poco, las normas van atrás de la sociedad. O sea, no vamos al mismo ritmo, la sociedad va avanzando, van cambiando las formas de convivencia, de comunicación, etcétera, y las normas siguen estáticas. Entonces es necesario, en este caso, que la Corte llegue y diga que eso es inconstitucional para que se ponga... Sí, porque al final también no olvidemos, digamos, es bastante reciente esta nueva cultura, digamos, de derechos fundamentales, de derechos humanos. Parece, pues, mucho tiempo, pero en realidad apenas hasta el 2011 que se lleva esta gran reforma sobre derechos humanos, un reconocimiento pro persona, la aplicación de normas pro persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resto de la legislación, pues, viene de muchos años atrás y de una tradición completamente anquilosada que parece, insisto, disociada de esta nueva cultura de derechos humanos que hasta hace muy poco realmente, hasta hace 8 años, se instauró en la Constitución. O sea, parece realmente sorprendente. O sea, yo cuando estudié en la universidad no existía la reforma constitucional de derechos humanos. Era algo que se platicaba, digamos, dentro de la academia como propuesta, etcétera. Y empezaba, a gestarse pues esta gran cultura que lo más importante, el centro de todo es la persona. Y con la persona hay una serie de derechos fundamentales que se debe de reconocer su ejercicio. Aurora. Yo creo que entonces como profesionistas sí caemos como un poco en negligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si no nos empapamos de lo nuevo, si no estudiamos, terminamos siendo negligentes con nuestras personas que estamos representando, ¿no? Entonces, ¿en qué punto empezamos? Bueno, vamos desde el punto en el que no a todos les dan una notaría, ¿no? Desde ese punto. Desde el punto en el que se supone que a las personas que son tus trabajadores los tienes que, ¿cómo podría decirse? Que tienen que recibir educación, tienen que recibir una capacitación nueva en determinado tiempo, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve o dónde se nota esa capacitación, ese trabajo que se está haciendo? En ningún momento se está notando. Si se supone que tenemos 8 años, o sea, dices muy poco tiempo, pero son 8 años. 8 años para que tengamos estos mismos criterios, yo siento que realmente estamos fallando en ese tipo de cosas, ¿no? Estamos siendo negligentes con las personas, con la sociedad. Me parece muy importante lo que dices porque es completamente cierto. O sea, se dice muchas veces que la carrera o el ejercicio del derecho es como el ejercicio médico. Al final del día tiene que existir una continua actualización en función precisamente de la nueva producción de normas, en función de los nuevos criterios, de los nuevos precedentes, etcétera. Y pareciera efectivamente que pues estudiaste y lo que estudiaste te quedaste, ¿no?
y efectivamente el resultado de eso es una afectación al ejercicio público inherente del ejercicio del derecho, porque al final pues es eso. El derecho es, vuelvo a lo mismo, es para las sociedades, para las personas, etcétera, y hay una responsabilidad definitivamente de todas las personas que hacen del derecho una vida laboral o que viven, digamos, de eso para irse actualizando y al final prestar un mejor servicio desde la posición privada, pública, evidentemente, pero es un punto muy importante, Aurora, me parece. Jacobo. Creo que es importante también tomar en cuenta la dinámica social que vivimos actualmente, porque la disponibilidad de las personas que pues fueron educados, fueron como que asimilados de alguna manera en este contexto de estás discapacitado, no eres igual que los demás, no tienes disminución en tus capacidades. Estas personas ya tienen siempre la disponibilidad, están rodeándose de muchos conceptos, de mucha información que tenemos hoy en día para poder acceder a ello y poder acercarse a los medios, ya sea institucionales o jurídicos, para poder adquirir lo que ellos están a bien considerar. Hay personas con síndrome de Down que no quieren que sean interdictos porque quieren casarse, ¿no? Entonces esto también es una dinámica social que se debe de contemplar y nosotros como abogados de la actualización, creo que hay 2 periodos legislativos cada año, eso nos impulsa, deberíamos de tomarlo como un impulso para estar actualizados. Volvemos justamente, vamos a un corte rápidamente, pero volvemos justamente a esto vuelvo a lo mismo, en la voluntad de la que gozan todas las personas y el derecho que tienen pues, de ejercer su voluntad, y es el Estado más bien, es la sociedad realmente quien debe ajustarse precisamente para facilitar este ejercicio y no ellos verse limitados por disposiciones legales como en este caso. Estamos en Derecho a Disentir, no le cambien, ahorita regresamos. Estamos de vuelta del corte, estamos platicando sobre la obligación que tienen los notarios de garantizar el ejercicio de la voluntad de las personas con discapacidad. Realmente han sido varios temas importantes los que se han tocado hoy, empezando por el tema fundamental que es la persona como centro de la política pública, la persona como centro de toda legislación, independientemente cuál sea su condición. Que la discapacidad que está, digamos, incluida en la normativa no sea efectivamente un obstáculo para el ejercicio de los derechos de cualquier persona, independientemente, insisto, de su circunstancia. Platicábamos efectivamente antes del corte de, pues que nunca ha habido, me parece, al final del día, como una falta de voluntad de querer ejercer tu voluntad, pues, o sea, como que pues uno siempre quiere pues dar a conocer lo que quiere, o sea, lo que piensa, sus ideas, etcétera, etcétera. Ponía el ejemplo Melissa y lo ha puesto un par de ocasiones, los niños, por ejemplo, niñas, o sea, la niñez, pues niños y niñas, que también tienen un bloqueo ahí importante, como lo tienen las personas con discapacidad, como en ocasiones lo tienen las personas también de la tercera edad, llegado a algún momento, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que todas estas personas no puedan ejercer su voluntad, no quieran ejercer su voluntad y sobre todo no tengan alguna preferencia en ese ejercicio de la voluntad, ¿no? Sin duda. Melissa. Bueno, me gustaría mucho retomar algo que comentó el compañero de que es necesario colocar a debate este tipo de situaciones y sobre todo pensar en estas poblaciones. Sin duda, aunque sí lo veo un poco complicado, sobre todo porque de pronto en la política hay grupos a los que se les da más preferencia, mayor énfasis que a otros, justo por esta visión neoliberal y capitalista de que quien produce más es quien más me funciona y a quien más énfasis le doy. Okay. Son personas totalmente funcionales. Creo que sí va a haber todo un debate en cuanto a intereses, ¿no? Económicos sobre todo, pero sí, es importante pensar en todos los sectores poblacionales, ¿no? Bueno, quería retomar eso justo para guiar este nuevo modo de hacer política. Y creo que también tiene que ver con lo que decían de la sucesión generacional de estos puestos. Creo que no solo quien está ahorita en estos cargos públicos no se está cuestionando de su ejercicio, sino que no permite que de pronto haya nuevas miradas y personas jóvenes influyendo también en estas decisiones, ¿no? Por supuesto, y trabajando sobre todo en una política de inclusión, ¿no? O sea, claro.
no solo desde el sector público más bien, sino desde el sector privado. Me parece que hay varias empresas, incluso hoy en día, que trabajan en estas políticas de inclusión justamente considerando en dónde sí, o sea, un poco el nombre del juego llamándolo el cómo sí, digamos, hacemos que todos seamos, digamos, parte armónica de una sociedad, que todos funcionemos armónicamente dentro de esa sociedad. Carlos. Sí, quiero rescatar un poco lo del cambio de paradigma del que hablabas, porque sí, esta sentencia lo deja entrever, porque el modelo asistencial, lo que se supone ya no existe actualmente, pero pues, lo vemos en este tipo de normas, a comparación del nuevo modelo social de derechos humanos, que establece, o sea, la postura del modelo social de derechos humanos es que la misma sociedad es la que crea las barreras. Entonces, no es la capacidad mental de la persona, sino en la misma dinámica de la sociedad es lo que impide que estas personas se puedan desarrollar de una manera plena. Y también en el modelo social y en esta convención de la que hemos hablado, se establece que todas las personas, sin excepción, tienen capacidad jurídica, todas, sin excepción. Pero la Corte señala en esta resolución que eso no implica que haya diversos modos de ejercer la capacidad jurídica. Y es ahí donde metes las disposiciones de apoyos, de herramientas que te ayuden a manifestar tu voluntad, que no suplir, que eso es lo que ya no se quiere, que se supla la voluntad, sino ayudar y coadyuvar a que la persona pueda manifestar su voluntad y a tener las salvaguardias necesarias. Y aquí yo veo un reto, porque o sea, esto jurídicamente suena muy bonito y también en la sentencia y queda muy bien, pero también si la autoridad o el Estado muchas veces no puede garantizar ciertos derechos, actualmente yo veo un reto también de que se puedan adoptar, bueno, de que se puedan otorgar las medidas necesarias para que se pueda manifestar la voluntad. O sea, se puede, pero siento que es un reto y que ahí es donde deberíamos estar trabajando, ya no en el reconocimiento de estos derechos, porque el reconocimiento está en el precedente, pues el hecho es materializar precisamente ese precedente y justamente garantizar que las personas, independientemente, insisto, de su condición, ejerzan su voluntad, algo de lo más básico posible, pues, o sea, parece hasta broma de lo básico que muchas veces las discusiones se vuelven en el ejercicio de que una persona pueda ejercer su voluntad. Estamos ya como más o menos a la mitad del bloque. La verdad es que sí me gustaría escuchar de parte de cada uno de ustedes como una conclusión un poquito más nutrida sobre este tema, sobre lo que nos falta sobre todo. O sea, el precedente está, creo que es bastante evidente para todos nosotros y así ha quedado, digamos, en el programa del día de hoy, de que el ejercicio de la voluntad de las personas pues es un derecho, punto, independientemente de la condición de estas personas. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sigue? ¿En dónde todavía no hemos logrado dar ese paso? Precisamente para empezar a hablar de otros temas que no sean, digamos, ese piso tan básico que debe existir. Empezamos contigo, Aurora. Yo creo que si bien es cierto, como comentaba el compañero, solamente tenemos 2 procesos legislativos al año, hay infinidad de criterios en los cuales nos podemos basar y nos podemos actualizar, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando? Vuelvo a lo mismo, educarnos nosotros como profesionistas para brindar un mejor bienestar a la sociedad, ¿no? Porque, bueno, al menos en mi universidad, ¿qué es lo que nos dicen? Tú vas a estudiar para poder brindar una mejor armonía a la sociedad, para que tú puedas aportar algo socialmente, no solamente para que captes dinero, ¿no? Entonces, ¿en dónde está toda nuestra cuestión humanística? Si no tenemos esa cuestión humanística, ¿cómo vamos a poder basarnos en derechos humanos y todo eso para poderlos reconocer, ¿no? Me imagino o quiero pensar que al final del día tenemos que garantizar los derechos, pero creyendo en ellos, ¿no? Por supuesto, porque, o al menos así lo pienso yo, el derecho es esencialmente público, es esencialmente pensado en personas y efectivamente tiene que haber ahí una vocación definitivamente pública, independientemente del ejercicio que se decida realizar como abogado, siempre privilegiando el interés colectivo, el interés social, la protección de la individualidad y los derechos de cada una de las personas. Jacobo. Yo siento que estamos viviendo una transformación sin precedente en cuestión de derechos. Muchos creen que es... La cuarta. No, bueno, me refiero a los derechos humanos. Se me borró el cassette. Perdón. Hay una transformación en cuanto a estos derechos. Debemos de tener, yo creo, una
voluntad de poder hacer algo en cuanto a lo político, porque, bueno, mencionaban anteriormente que pues nuestros representantes deben de hacer algo, ¿no? Pero nosotros tenemos la facultad de elegir sus representantes y debemos de estar informados de quién elegimos y quién nos representa para poder, si tiene una perspectiva de género, si tiene una perspectiva en cuanto a la discapacidad, si tiene una sinfín de lo que se está dando en transformación, ¿no? Rescataría un poco también el tema de la empatía porque considero que el tema es importante en cuestión de la función de como abogados y en cualquier otra profesión. Estoy de acuerdo con que la resolución de la Suprema Corte haya tenido tal relevancia para subsanar una laguna legal. Y esto. No, y tocas un punto muy interesante que me parece se ha repetido en distintas partes de las discusiones de este programa de Derecho a Sentir, que es muchas veces vemos como estos precedentes o estas resoluciones de la Corte como algo completamente lejano. Lejano en el sentido de que no formamos parte de ello. Qué bueno que exista, digamos, ese precedente o ese reconocimiento. Pero al final del día, en buena medida, todos y cada uno de nosotros somos bastante responsables, efectivamente, en lo que tú dices, que es en la elección de nuestros representantes, que al final del día van, generan legislación. Nosotros tenemos o debemos tener pues una obligación también, no solo de darles nuestro voto por una serie de razones, sino de seguir su trayectoria y exigir también, precisamente en lo que creemos, en lo que muchas veces venimos a discutir, lo que en este espacio se discute, que es esa garantía de derechos, ese reconocimiento de derechos, pero también hacerlo efectivo, porque también está en nosotros precisamente con ese voto que parece pues muy pequeño, digamos, en un inicio, pero es una gran responsabilidad precisamente en términos de lo que estamos exigiendo allá afuera, de lo que queremos ver reflejado justamente en nuestra legislación. En este sentido, Carlos, también, ¿qué papel juega, por ejemplo, el litigio estratégico? ¿Hace falta más litigio estratégico justamente para más conquista, digamos, pues sí, de mejores y mayores precedentes? Sí, sin duda hace falta mucho litigio estratégico. Ver una postura del derecho para ayudar a la sociedad, para generar los cambios necesarios para que vivamos en armonía. Y también siento que hace falta mucho que se le dé la seriedad a la materia de derechos humanos. Muchos abogados tradicionalistas ven los derechos humanos como... Exacto. O sea, como algo, lo dicen de manera peyorativa. Claro. Entonces, también darle la seriedad porque al final pues, los derechos humanos son todo. O sea, a partir de la reforma de 2011 y la inclusión de todas las convenciones en el sistema normativo mexicano, se amplía de manera extraordinaria el panorama jurídico y tenemos muchas mayores herramientas para lograr una buena convivencia. Entonces, uno, litigio estratégico; dos, que se le dé la seriedad que ameritan los derechos humanos; y también, en tercer lugar, y ya un poquito hablando de transformaciones y esto, que las autoridades, en este caso concreto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se supone que es una institución que en cierta medida te ayuda a hacer frente a los abusos del poder. Pero ¿qué sucede cuando el titular de esta comisión es parte o muy cercana del poder? Entonces es muy difícil a veces que la autoridad, que debería ser imparcial para frenar los abusos del poder, tome las medidas adecuadas cuando no está desligada del mismo. Entonces, ahí también podrá entrar de nuevo el litigio estratégico. Entonces, debe haber más abogados preocupados por su país, no solamente por su carrera profesional, sino por tratar de generar cambios en la sociedad. Y, pues, una mejor educación también jurídica. Y como él mencionaba, empatía, eso es muy importante, lo quiero resaltar, ser muy empáticos. Porque también, o sea, más allá de lo jurídico y que se soluciona con este tipo de sentencias, lo que debe cambiar es también la dinámica social y el chip que tiene la sociedad, para que no tenga el estereotipo de que una persona con discapacidad no puede hacer un buen trabajo, que no puede tener una familia. O sea, ese tipo de ideas... Con alguna discapacidad es un incapaz, ¿no? Que es buena parte, digamos, de la visión que existe dentro de muchas personas dentro de la sociedad. Y efectivamente, los titulares de las instituciones son importantes, pero también... Pues repensar la CNDH, ¿no? Porque hoy en día la CNDH lo que hace es emitir recomendaciones. O sea, ¿qué tanto contrapeso es cuando lo que dices es, oye, estaría padre que hicieses eso? O no estuvo tan padre que hayas hecho eso. También hay que repensar, digamos, la seriedad con la que nos tomamos nuestras instituciones que se encargan precisamente de velar por los derechos humanos. Quizás, y ese será, digamos, como discusión de algún otro programa, precisamente esta reflexión
pues, de dotar de mayores dientes, que ha sido una crítica que ha estado, digamos, como muy presente durante muchos años con respecto a la CNDH. Sí existe ese organismo, sí tiene una serie, digamos, de facultades, tal, pero ¿qué tanto contrapeso en la vida real significa la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, sí, gracias. Para concluir un poco, pues sí, justamente se debe de buscar que ya el ejercicio y el acceso a los derechos humanos ya no sea cuestión de voluntad política, sino una realidad para todas y todos. Creo que de pronto la parte legislativa se deja muy únicamente derecho. Hay que hacer equipos multidisciplinarios y sobre todo visibilizar a las personas con diversidades funcionales, de modo que se creen referentes sociales que permitan ver que ni bien ni mal, solo diferente y es completamente. válido. Y esa visibilización es fundamental para cambiar efectivamente el chip, para generar mayor reconocimiento de derechos humanos. Pues el tiempo se nos ha acabado. Esto es Derecho a Disentir. El día de hoy platicamos de uno de los temas fundamentales que son los derechos humanos, el reconocimiento de estos derechos para todas las personas. No se pierdan Derecho a Disentir todos los días, de lunes a jueves a las 9 de la noche, con el resto de mis compañeros, Jimena Jiménez, Regina Sánchez Azo, Alejandro Telles. Yo soy Amadeo Díaz Moguel. Nos vemos para la próxima.